Reflexiones amazónicas con David Landa. Le damos la bienvenida, Carlos, a esta hora al ingeniero David Landa, integrante del colectivo Moyobamba 500, ¿no? Quien semana a semana nos acompaña en estas reflexiones amazónicas. Hoy tienen más actualidad, ¿no? Porque es importante conocer cuál debería ser la agenda mínima que tendría que desarrollar el nuevo gobierno de Dina Boluarte para la Amazonía. Ingeniero Landa, qué un saludarlo. Gracias por atender, como siempre, estas reflexiones amazónicas de cada sábado. Muy buenos días, mi querido José. Un gran abrazo y un gran abrazo a Carlitos, también a todos ustedes. Y gracias infinitos por esta ventana de opinión y a la voz de la Amazonía. A sus órdenes. Sí, yo planteaba el tema inicial, ¿no? ¿Cuál debería ser la agenda mínima del nuevo gobierno para la Amazonía? ¿Qué temas tendrían que priorizarse? En realidad, lo primero que tendría que ponerse en la agenda nacional es el tema amazónico, pero en serio, ¿no? Eso debería ponerse en primer lugar, o sea, priorizar el asunto amazónico, porque en todo este tráfago de crisis política que el que está distraído todo el Ejecutivo y el Legislativo Nacional, y con la mirada de todas las demás instituciones en esa vorágine, la Amazonía, que es la más grande porción del territorio, no está mirada con atención. Y la verdad que deberíamos mirar con muchísima atención porque mientras se hacen las discusiones que pueden ser muy domésticas, nacionales, etcétera, en el contexto global, no se está mirando lo que es importante para la vida misma del ser humano, que es el manejo adecuado del más importante bosque tropical del planeta, que es este bosque tropical amazónico en su conjunto, el cual el Perú tiene la parte más importante porque es la cabecera de la cuenca. Y ahí nosotros planteamos, pues, trabajar con seriedad el enfoque al tema del ordenamiento territorial. Como quiera que la teleaudiencia que se tiene o en las redes sociales de RCR, no todos son académicos y muy técnicos, habría que explicar un poco. Cuando digo ordenamiento territorial es cómo intervenimos y cómo clasificamos en base a los estudios y la ciencia el territorio de la Amazonía para que podamos intervenir los seres humanos de una manera eficiente y eficaz y no sigamos contribuyendo a que se acentúen los efectos de este cambio climático, ¿verdad? Que pone en peligro la existencia de la especie humana misma. Y nos va a traer, en tanto y en cuanto lleguemos a la desaparición como especie, grandes, terribles, apocalípticos problemas planetarios. Entonces, el ordenamiento territorial es estudiar para qué sirven los suelos, el territorio, y nos diga a nosotros qué hacer, cómo hacer y dónde hacer eso que queremos hacer, o sea, de cómo tenemos que intervenir el territorio de una manera eficiente. Y para eso tenemos una herramienta técnica muy importante, que es la zonificación ecológica económica, que si bien es cierto, ya se ha trabajado a nivel macro, necesitamos bajar a nivel meso y micro. Dicho de otro modo, si ya lo hemos trabajado a nivel regional, en algunas regiones, sobre todo amazónicas peruanas, necesitamos bajar ese nivel de estudio de los suelos mediante la zonificación ecológica y económica a nivel de provincial y distrital. Eso es meso y micro. Y para ello necesitamos recursos. En realidad, ahí vemos que como quiera que el gobierno nacional está concentrado en Lima, que es una región muy o casi homogénea, porque los tipos de suelo de la costa son litosuelos, germosuelos o hiermo, cálcicos suelos. No es lo mismo en la Amazonía. Aquí hay una diversidad de composiciones y necesitamos encontrar en los lugares, los suelos, el territorio que sea apto para cada cosa. Uno para reforestación, lo que es necesario para aplicar agricultura, lo otro para negocios forestales y lo otro para conservación o manejo de todo el germoplasma o la biodiversidad que contiene. Entonces, eso nos va a decir la zonificación ecológica y económica. Pero eso no se logra pues solamente con decir que hay que hacerlo, hay que financiarlo, y el gobierno nacional debería financiar. Vale decir, el primer punto importante en la agenda mínima, básica, nacional,
es ordenamiento territorial en base a la zonificación ecológica y económica, ¿no? Eso es fundamental. De ahí parte absolutamente todo lo demás que tenemos que hacer, ¿no? Se ha querido maquillar un poco el tema de la zonificación ecológica y económica, llevándole a la parte forestal netamente, mirando al asunto de reforestación y manejo del negocio, de la economía forestal, con la zonificación forestal. Pero eso no es suficiente, eso es una parte de toda esa complejidad que hay que encierra el territorio amazónico y que tiene que tener un manejo especializado, ¿no? En el tema forestal, por ejemplo, para mencionar e hilvanar un poco, o desmadejar un poco el tema, cuando se quieren establecer plantaciones forestales en la Amazonía no existen casi los macizos forestales. Podríamos decir que un macizo forestal podrían ser los aguajales, porque son uniformes, homogéneos, humedales llenos de aguajes en el llano, como los tenemos también acá en el Alto Mayo. Pero no hay macizos forestales, o sea, no hay bosques de cedro, no hay bosques de tornillo, ni hay bosques de caoba. Aquí todo está inmerso en una compleja diversidad forestal. Y por lo tanto, aquí en la Amazonía ya no hablamos mucho en algunos sectores reflexivos sobre el tema del territorio. Ya no hablamos de reforestación, sino hablamos de este nuevo término, este nuevo concepto que va acuñado por el ingeniero Boris Reategui, que es un estudioso del tema. Hablamos de revegetación, ya no reforestación, sino revegetación. ¿Qué significa eso? Que tratar de recuperar de una manera compleja los bosques que han sido depredados en la Amazonía, pero dándoles ya ese componente económico, no a establecer macizos, sino a establecer bosques revegetados con especies de valor económico, como puede ser cedro, caoba, tornillo, o algunos que podemos introducir que comparten características territoriales de otros continentes, como de la India, la melina, que tiene un alto valor comercial maderable, pero combinado con los otros árboles frutales silvestres, las plantas medicinales y otros más, que pueden servir a toda la biodiversidad, porque no solamente estamos hablando de biodiversidad vegetal de la flora, sino de la fauna. No necesitamos bosques verdes solamente, sino que recuperemos la complejidad de biodiversidad. O sea, mírate cómo estamos evolucionando en la reflexión aquí en la Amazonía con conceptos que ni idea tienen que se manejan en la costa. Ahora, David, buenos días. Buenos días, Carlitos. Un abrazo. Veamos la importancia quizás de que tú le das a este tema basado en una realidad. En este momento en el sur del país tenemos una severa sequía y que también se está sintiendo en la sierra norte del país. Estamos hablando de Piura, estamos hablando de Cajamarca, Lambayeque, ¿no?, que están afectadas por estas sequías ante la ausencia de lluvias. Recién ayer parece que algunas lluvias se han presentado en el sur, pero que no son lo suficientes. Inclusive ya se habla en Lima de la posibilidad, por ejemplo, de que si sigue la situación así va a haber racionamiento de agua, porque las represas y las cuencas hídricas que abastecen el agua que consume la capital de la República han descendido a un 60% de su capacidad. ¿Cuán importante es entonces y cómo se puede articular esto desde la Amazonía? Porque algunos dicen, pero si, ¿qué tiene que ver la Amazonía, que la protección de la Amazonía con el agua en la costa o con la sequía en el sur o en el norte del país, en la sierra? ¿Nos podrías comentar esto, por favor, David? Es que, Carlito, qué gusto, un abrazo nuevamente. El tema es el siguiente, y es que la verdad, cuando uno ignora algo, pues uno se mutila, se limita demasiado. Y poner el ejemplo de acá de Moyobamba, ¿no? Moyobamba es una ciudad maravillosa que tiene unas depresiones interurbanas, o sea, dentro de la ciudad, unas depresiones profundas que le llaman barrancos, que están llenos de vegetación, o estaban, y llenos de biodiversidad, monos, paves, etcétera. Eso tú salías a tu huerta en la ciudad de Moyobamba, de la calle al frente, y te ibas a la huerta hacia el barranco, y podías ver tu propio zoológico, entre comillas, monos, ucuatos, pájaros carpinteros, loros cabeza azul, es decir, me perdería la mañana hablando aquí de todo lo que podías ver.
Entonces, pero lo más importante es que eran bosques húmedos. Y la ciudad de Moyobamba siempre ha sido una ciudad que tiene un clima maravilloso. Todavía lo sigue teniendo, pero ha cambiado. Porque al rellenar Los Barrancos con una óptica de conectividad, ¿no? Es una tontería. Entonces, quitaron los bosques de Los Barrancos y la temperatura en la ciudad subió. Entonces tenemos ya que la gente citadina, moyobambina, por antonomasia, dicen, oye, el clima ha cambiado terriblemente y esto ya no es la ciudad que era antes. Eso se llama un poco lo que denominamos en el tema ambiental el efecto mariposa. Lo que ocurre en un lado va a afectar al otro. Si la Amazonía se está depredando al ritmo que se sigue depredando ahora, definitivamente va a alterar el clima de todo, no solamente de Perú ni nada, y los Andes, interacción con la costa, sino de todo el continente se está alterando. Por eso es que es importante que tengamos este enfoque de manejo adecuado de los recursos. Definitivamente el tema de agua es un tema gravísimo que ya se debería mirar con muchísima atención también. Por ejemplo, eso es una reflexión para la costa, ¿no? Yo he vivido y he trabajado muchísimo en la costa, muchos años relacionado a la agroindustria. Hemos hecho reverdecer el desierto y hay una empresa, una importante emprendimiento que es líder latinoamericano y quizás americano en pleno, con un vivero maravilloso que tenemos en Cayaltí. Entonces, ahí hacemos, por ejemplo, un uso absolutamente racional del agua. Racionamos hasta lo mínimo porque trabajamos con fertirriego y los niveles de humedad muy controlados, etcétera. Pero, sin embargo, a la costa peruana, de toda en la cuenca del Pacífico, todos los ríos echan agua al mar. No puede ser posible. Entonces, estamos teniendo sequías y crisis hídrica, primero porque no manejamos racionalmente el agua, absolutamente. Ahí hay una irracionalidad. Seguimos con el agua por inundación, por gravedad, para regar el arroz, para regar el azúcar, cuando ya debíamos haber evolucionado a sistemas de riego tecnificado, ¿verdad? Con el racionamiento absoluto del agua, y hablo para poner el ejemplo en Lambayeque, no tanto con el arroz o en la Norte de la Libertad y el azúcar. Pero no, manejamos junta de usuarios donde el agua se regala. El agua debe tener un precio, debe tener la estructura de costos para que podamos nosotros manejar adecuadamente ese recurso. En realidad acá hay una irracionalidad en el manejo de ese recurso. Yo creo que por ahí deberíamos estar reflexionando también con mucha seriedad. Y aquí en la Amazonía, no solamente en Lima o en la costa están con esta crisis hídrica. Acá en la Amazonía estamos con una crisis hídrica tremenda, ¿no? En Tarapoto, en Moyobamba, es de locos que se tenga que acá recibir el agua por gotero. Hay días en que no hay agua en Moyobamba, cuando en el subsuelo, la reserva, digamos, de los acuíferos subterráneos en la Amazonía, si cabe el término, ya voy a usar un término como Adam Smith, son como inagotables, en realidad son agotables, pero son cuantiosos. Y podemos sacar agua del subsuelo para el consumo humano. Pero claro, otra vez ahí tenemos el otro componente de la corrupción, ¿no? Porque como el agua del subsuelo acá necesita menos insumos químicos para potabilizarlo, entonces estás afectando un negocio, pues, ¿no? De millones de soles, que la compra de los insumos químicos para potabilizar un agua de escorrentías, o sea, de arroyuelos y todo, que se traen, pues, todos los detritos del ganado, del humano, y todo lo comercio, y hay que, para potabilizar eso hay que meter mucho químico, lo cual no exige el agua subterránea, ¿no? Aparte que son proyectos muchísimo más baratos. Entonces, es una complejidad que se podría ir limando, manejando desde una perspectiva, una estrategia de manejo, y me imagino que igual debe pasar en la costa, pero ya el cambio climático realmente es notorio. Acá, si tú mencionas la sequía que ha habido en el sur y parte del centro del país, acá en la Amazonía debemos estar en temporada de plena lluvia, pero sin embargo hemos tenido como 20 días de una sequía y con un nivel de radiaciones realmente ya contrarios a la salud, ¿no? Entonces eso es importante que hay que contemplar. David, para finalizar estas reflexiones, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo ministro del Ambiente? El perfil del nuevo ministro del Ambiente, tremendo, ¿no? Tremendo es el reto ahí, pero yo creo que debe ser una persona que sea pragmática, ¿no? Muy pragmática, que esté desideologizado en el tema ambiental, que tenga los pies en la tierra y que le dé una mirada a la Amazonía con muchísima preponderancia, no digo con exclusividad, preponderancia,
porque de lo contrario, el tiempo pasa, la depredación de los recursos avanza y a veces llegamos a niveles ya irreversibles, ¿no? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo nada más, ¿cómo debería tener el enfoque en cuanto a un tema muy puntual, el bono de carbono? Tú sabes que el Perú tiene un compromiso global de 100.000 toneladas de carbón fijado al año. Oye, es impresionante cuando tú ves esa cifra y cuando los bonos de carbono que vienen se reparten en el Ministerio de Ambiente y la mayoría, o el grueso de estos bonos del mercado de carbono sirven para pagar jugosos sueldos y consultorías y se reparten entre ONGs que ya son las demás muy conocidas. Entonces, ahora, si tú te das cuenta, 100.000 toneladas de carbono solamente fija la mitad del territorio Guampís en Condorcanqui, Amazonas, que viene a ser el 0.2%, 0.1% del territorio nacional del 1.3 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en la Amazonía. Solamente el 0.15 genera o captura las 100.000 toneladas de carbono. Sin embargo, a ese territorio One Piece no le llega ni un real del bono de carbono. Entonces nosotros planteamos que, por ejemplo, habría que darle a ellos parte de esos bonos de carbono en vez de darle unos bonos que no tienen justificación para pobreza y todo, darle y mitigarías el tema de la pobreza y sería un mecanismo también para controlar la tala ilegal de los bosques y ahí hay otra complejidad de tema más. Fundamentalmente yo creo que debería ser una persona que mire el tema ambiental sin ideologización, con un sentido muy pragmático y establezca una mesa técnica de discusión sobre el tema ambiental aquí en la Amazonía, pero no desde la parte pública donde hay técnicos muy deficientes realmente, sino que involucre a un comité consultivo nacional o amazónico de las personas que conocemos en cierto modo cómo se debería tratar ese tema, ¿no? Y otros más que son muy ilustrados y muy técnicos al respecto, por supuesto. Muy bien, David, como siempre, agradecerte por estas reflexiones amazónicas cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto saludarte como siempre. Felicidades. Muchas gracias, Carlito, muchas gracias, José. Buenos días, David. Un abrazo desde la Amazonía. Buenos días. Buen fin de semana. Reflexiones amazónicas con David Landa.